empiece a grabar esto. Bueno, vamos a ir a otras cosas ya. Ya como era el mes de chocolate, ya se acabó. Y vamos a ver el método. La segunda unidad que sería el método de rigideces. Pero para eso pues vamos a empezar primero con la introducción que tiene que ver con el sistema, un sistema estructural en dos dimensiones con, con 2 grados de libertad. Entonces, para poder pues definir o para poder ir avanzando en el método, para poder ir avanzando en la aplicación, vaya, del método, en la capacidad del método, en todo en todo en todo el poder pues que tiene el método para hacer análisis, pues vamos a empezar por partes. Primero, el método resuelve o analiza estructuras determinadas o indeterminadas. Lo primero que hace es producir desplazamientos y también las fuerzas generadas en las reacciones, en las barras, en los nudos, pues también se van a obtener durante el proceso. Y todo el método pues está basado en el álgebra matricial. Y esa álgebra matricial que vamos a usar, pues la vamos a aplicar en MATLAB. Entonces, pues también habría que darle un poco una revisada a, a la suma de matrices, a la multiplicación de matrices, a la solución de sistemas con matrices y una parte de programación que tiene que ver con las repeticiones. Es decir, vamos a tener 5 barras y entonces necesitamos hacer operaciones con las 5 barras. Vamos a tener 5 o 6 nudos y tenemos que hacer operaciones con los nudos. Y están definidas las veces que tenemos que realizar esas actividades. Entonces, pues sí, normalmente usamos un ciclo for para esas operaciones y también pueden ver cómo en MATLAB se puede implementar sin tener que programar, sino con base en los subíndices, pues hacer esas repeticiones, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que utilizar algunas herramientas de programación también ahí en MATLAB. Entonces, nosotros tendríamos que empezar primero con una estructura que tiene que estar dividida, en este caso, en elementos que serían las barras, los nudos, los desplazamientos, las cargas, y que nosotros los vamos a, a definir de qué manera vamos a ir haciendo las operaciones para poder resolverlo, para poder analizar la estructura. Entonces, en el caso de las armaduras, vamos a tener barras, nudos, que pueden ser conexiones simplemente o que pueden ser apoyos. Y entonces el método primero va a determinar, o nosotros vamos a determinar las propiedades de la relación que hay entre las fuerzas y los desplazamientos. Y eso sería para cada barra, de tal manera pues que tengamos nosotros ecuaciones de equilibrio, que esas ecuaciones de equilibrio pues van a ser para cada nudo, así como la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y que hacían en el método de los nudos. Ustedes tenían dos ecuaciones en un nudo porque tenían dos incógnitas, es decir, van a tener, en este caso nosotros vamos a tener dos desplazamientos que serían desplazamientos en dirección global en cada nudo. Y entonces la relación que hay entre la fuerza y el desplazamiento,
pues va a ser la matriz de rigidez o va a ser la rigidez que tenga el elemento para soportar o para aceptar deformaciones. Entonces nosotros vamos a tener así una estructura. En este caso, este sistema estructural está compuesto por 2 barras, por 3 nudos, y en cada nudo hay 2 desplazamientos. Entonces, tenemos primero cómo es que vamos a numerar. Primero numeramos los nudos. La numeración puede ser en cualquier orden. Así, ahí están definidos así 1, 2 y 3, de arriba hacia abajo y luego otra vez de arriba hacia abajo, pues se puede hacer. Pero no hay un orden ahí. Simplemente tenemos que nombrarlos. Luego, enseguida numeramos las barras. Las barras van a estar definidas con un número, también un número que va a estar encerrado en un rectángulo y va a tener una dirección. Es decir, nosotros tenemos que especificar en dónde inicia o cuál es el nudo inicial de la barra 2 y cuál es su nudo final. Entonces, necesitamos definir la dirección. De nuevo, no importa en qué dirección vaya. Obviamente, con el tiempo probablemente sí se pueda pensar en que alguna dirección nos conviene, pero si no, pues no hay problema. Nosotros usamos esa especificación para hacer nuestro análisis. Entonces, hasta aquí no hay ningún orden en cuanto a numerar los nudos, en cuanto a numerar las barras y en cuanto a establecer la dirección de las barras. Una vez, una vez que la dirección de la barra esté establecida, pues eso define cuál es su nudo inicial y cuál es su nudo final. Entonces, para la barra 1, el nudo inicial es el 2 y el nudo final es el 3. Pero para la barra 2, el nudo inicial es el 2 y el nudo final es el 1. Porque así está definida mi flecha, ¿no? Si yo cambio la dirección de la flecha, bueno, pues ahora el nudo inicial de la barra 2 sería el 1 y el nudo final sería el 2. Pero, bueno, ahora la flecha está definida de esa manera, así está puesta, y entonces así la vamos a usar. La otra parte que tenemos que ver es los grados de libertad. Cada nudo va a tener 2 grados de libertad. Esos grados de libertad son en dirección global, en dirección X y en dirección Y. Ahí ustedes pueden ver cómo hay un sistema de coordenadas, hay un sistema de ejes X y Y. Ese sistema X y Y es el sistema global de coordenadas. Es en la dirección X y en la dirección Y que ustedes ya conocen cuando hacemos una gráfica así en 2D o cuando haces en un sistema así de coordenadas. Tienen, tienen X horizontal y Y vertical. En este caso, ese sistema global de coordenadas nos va a servir primero para conocer la ubicación de los puntos, las coordenadas de los puntos. En este caso, también el sistema global de coordenadas está colocado de tal manera que todas las coordenadas de los nodos sean positivos. Entonces, para este nudo, para el nudo 2, ahí está colocado el sistema de coordenadas. Entonces, ese nudo 2 es el 0, 0. Luego el nudo 3 sería 3, 0. Y el nudo 1 tendría coordenadas 3, 4. En X y en Y, en el sistema global, en este sistema que está aquí. En esa dirección, en ese sistema de coordenadas, vamos a tener los desplazamientos positivos hacia arriba, las fuerzas positivas hacia arriba, los desplazamientos en dirección X positivos hacia la derecha, las fuerzas positivas hacia la derecha, y el resto, bueno, pues ya son en la otra dirección, ¿no? Es decir, que finalmente nosotros vamos a tener así un sistema de coordenadas donde estos son las direcciones positivas que vamos a usar. Los nudos, estos nudos, este nudo al menos, que es el que se puede mover, se va a desplazar en esas 2 direcciones, en la dirección horizontal 1 y en la dirección vertical 2. Si el desplazamiento vertical es negativo, pues entonces se desplaza hacia abajo.
Si el desplazamiento horizontal es positivo, se va a desplazar hacia la derecha. Obviamente depende pues del sistema de cargas, que también irían en el sistema global. Entonces, las cargas sobre la estructura, los desplazamientos de los nudos y las fuerzas en los nudos también irían todos en dirección global. ¿Tienen preguntas? Entonces, las coordenadas de los nudos son en dirección global, los desplazamientos son en dirección global, las cargas también son en dirección global. Nosotros vamos entonces a definir esa relación que hay entre las fuerzas y los desplazamientos. ¿Qué pasó? Inge, ¿forzosamente tienen que ser números cerrados en el cuadrado? ¿O se puede cambiar letras para no confundirnos o algo? En las barras. Sí, no pasa nada. Mientras tú lo controles, no pasa nada. Ah, muy bien, gracias. Sí, porque vas a tener la barra A, la barra B, la barra C, pero cuando llegues a la barra 65, ¿cómo le vas a poner? ¿Doble A? Pues sí, ¿no? ¿O AB? ¿O BC? Bueno, si no, le sigues ahí como viene en el Excel, ¿no? Sí, pero no importa. Ya está, gracias, sí. Vale. Ok. Entonces nosotros vamos a definir ahora la relación que hay entonces entre la fuerza y las deformaciones, o entre los esfuerzos y las deformaciones. Entonces vamos a usar la ley de Hooke, así. El coeficiente de proporcionalidad entonces sería el módulo de elasticidad y entonces tendríamos así. Los esfuerzos van a ser proporcionales a la deformación. Este es el esfuerzo normal o este es el esfuerzo promedio y esta también sería entonces la deformación promedio. Para, para cada barra, para cada barra nosotros vamos a tener su área, su módulo de elasticidad y su longitud. Entonces podemos de aquí tener que una fuerza sobre el área es el esfuerzo. ¿Sí? Y la deformación promedio sería el desplazamiento sobre la longitud. Y de aquí despejamos la fuerza. Y me queda A por E sobre L por el desplazamiento. Entonces pueden ver ustedes que nosotros vamos a hacer superposición. Vamos a tener esta barra, que es la barra de una armadura, que la vamos a fijar en un extremo y le vamos a aplicar un desplazamiento. Ese desplazamiento entonces va a generar o va a ser también producido por una fuerza, que sería Q'N como esta que está aquí. Y como la barra está en equilibrio dentro del sistema, entonces del otro lado vamos a tener una Q'F que va a ser igual a menos Qn', que sería, o Q'N, que sería menos A por E sobre L por Dn. Y para la otra barra, también la fijamos en el otro extremo, le aplicamos un desplazamiento en el nudo, en este caso en el nudo alejado, y lo que va a pasar es que también va a haber un desplazamiento y ese desplazamiento va a producir o va a ser generado pues por una fuerza. Esa fuerza sería la fuerza Q'F que está aquí. Entonces nosotros vamos a tener en general dos nudos, este que sería el nudo inicial, ese sería el nudo inicial y el otro nudo sería el nudo final. Entonces vamos a tener, cuando esta barra está dentro de un sistema, pues entonces va a tener desplazamientos en el nudo N y desplazamientos en el nudo F. Y eso pues va a generar una fuerza interna.
una fuerza en el nudo N y una fuerza en el nudo F, que si está en equilibrio, pues deberían ser iguales y de signo contrario, ya sea de tensión o de compresión. Entonces, en este caso, cuando nosotros le aplicamos un desplazamiento aquí, se genera una fuerza. Esa fuerza va a producir del otro lado otra fuerza igual, pero de sentido contrario. Y lo mismo para esta barra. Si yo le aplico un desplazamiento aquí, obviamente se lo aplique, para que se dé ese desplazamiento, pues va a haber una fuerza. La fuerza en el otro lado, como la barra está en equilibrio, pues va a ser igual y va a ser de signo contrario. Y aquí podemos ver entonces si las fuerzas son de tensión o las fuerzas son de compresión o, o qué dirección tienen. Y podemos entonces definir ahora otro sistema de coordenadas que se va a llamar sistema de coordenadas local. El sistema de coordenadas local es así. Y', x'. Este es el origen del sistema local. Este lo vamos a colocar en el nudo N. Hagan cuenta que para esta barra, igual que aquella, este sería su nudo N y este de aquí sería su nudo F. Entonces, para saber cómo es su sistema local, recuerdan, primero nosotros definimos que esta barra va hacia arriba. Es decir, que este es el nudo inicial y este es el nudo final. Bueno, pues cuando nosotros queremos saber cuál es el sistema local para esa barra, lo que vamos a hacer es colocar este nudo, este punto, el origen de nuestro sistema local, lo colocamos en el nudo inicial, en este nudo N, y hacemos que la X apunte, al nudo F. Que la X apunte al nudo F, así. Así, entonces, el sistema local va a quedar así. Y ahí lo pueden ver, ¿no? Ahí está impreso. Bueno, en esta está impreso también, miren. Este es el nudo inicial, este es el nudo final. Y la X, el sistema local va entonces a lo largo de la barra y queda hasta acá X'. Y de manera perpendicular, entonces tendríamos Y', que sería nuestro sistema de coordenadas local. Por lo tanto, esta fuerza Q'N es positiva y esta fuerza Q'F es negativa por su dirección. ¿De acuerdo? Es decir, hacia acá la X es positiva, hacia arriba la Y es positiva. Y en este caso, entonces, pues también el sistema local de coordenadas es exactamente el mismo. Por lo tanto, la fuerza que tenemos aquí de Q'B'N es negativa y la fuerza que tenemos acá, Q'F, es positiva. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos dos sistemas de coordenadas. Uno, que es el sistema global, que es en la dirección en la que yo voy a poner las cargas, en la dirección en la que los nudos se van a desplazar. Y otro sistema local que me va a permitir saber en qué dirección se está dando el desplazamiento o la deformación axial y también en qué dirección se está aplicando una carga de manera axial, es decir, si va a ser tensión o va a ser compresión. Eso lo va a definir entonces cuando nosotros coloquemos las fuerzas y verifiquemos con respecto al sistema local qué dirección tiene. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si yo tengo calculada K'N de la ley de Hooke, como lo vimos acá arriba, entonces lo que vamos a decir es que la rigidez va a ser una fuerza tal que el desplazamiento generado sea unitario. Es decir, que si este desplazamiento vale 1, es decir, si ustedes le aplican aquí una fuerza y esa fuerza hace que el desplazamiento sea 1,
pues entonces esa fuerza es la rigidez de la barra. Es decir, la rigidez de la barra es la fuerza necesaria para que el desplazamiento sea unitario. Entonces, si aquí le damos 1, podemos ver entonces que esta fuerza es igual a A por E sobre L. Por lo tanto, esta va a ser la rigidez a la deformación axial. Y entonces vamos a tener así. Q'N es A por E sobre L por dN, que es lo que teníamos acá. Y del otro lado va a ser entonces la misma fuerza, pero cambiada de signo. Si se fijan, aquí está negativa porque va en la otra dirección para que la barra esté en equilibrio. Y lo mismo pasa para QF. Lo mismo va a pasar para QF, para Q'F, perdón. También ustedes pueden ver cómo Q'F es A por E sobre L, pero es positiva. Es esta positiva de acá arriba. Por lo tanto, la Q'N pues va a ser negativa porque va hacia abajo, es decir, esa barra estaría en tensión, puesto que les decía, pues está en equilibrio. Para poder encontrar esas rigideces, lo que nosotros estamos haciendo precisamente pues es superposición. Si se fijan, la barra está en el espacio, pero nosotros la sacamos, la fijamos de un lado y la liberamos del otro para que pueda darse el desplazamiento. Y de este lado también, esta otra barra la fijamos del nudo inicial, la liberamos del nudo F y le aplicamos una fuerza que produce un desplazamiento unitario y esa fuerza entonces va a ser la rigidez. Estas expresiones que tenemos aquí abajo, cuando hacemos la superposición, podemos decir entonces que Qn va a ser igual a A por E sobre L por el desplazamiento, menos A por E sobre L también por el desplazamiento en F. Es decir, este desplazamiento, esta fuerza de aquí y esta otra fuerza de este lado, pues al sumarlas, una se debe al desplazamiento en N y la otra se debe al desplazamiento en F. Por eso hacemos la suma aquí de esas dos fuerzas, de esas dos expresiones que definen el desplazamiento, pues en función de dónde estamos liberando nosotros el nudo. Igual para QF. Y entonces, como pueden ver, este sistema se puede escribir pues de forma matricial, que es como la vamos a usar nosotros. Esta Qn y esta Qf van a ser iguales a A por E sobre L por 1 menos 1 menos 1 y 1, que es esta matriz que tenemos acá arriba. Esta matriz que está por acá. Entonces, esta matriz de A por E sobre L por 1 menos 1 menos 1 y 1, esa es la matriz de rigidez y le vamos a llamar K'. Esta es la matriz de rigidez y esa matriz de rigidez se va a llamar K'. Esa K' es la matriz de rigidez así de una barra, pero en dirección local. En dirección local. Si yo ya tengo la rigidez, pueden ver en esta expresión que está aquí, que dice Q igual a K' por D. Y la rigidez está en dirección local, entonces esta carga está en dirección local y sería la carga axial. Estos desplazamientos están en dirección local y serían las deformaciones en los extremos, DN y DF. Y K' sería entonces la rigidez. Nosotros vamos a conocer la rigidez, por eso el método de rigidez. Vamos a conocer la matriz de rigidez. Y una vez que nosotros conocemos la matriz de rigidez, podemos, con base en los desplazamientos que se dio en la estructura cuando aplicaron las cargas en dirección global,
esas cargas en dirección global van a producir desplazamientos en dirección global. Los convertimos a desplazamientos en dirección local y entonces podemos multiplicar la matriz de rigidez por esos desplazamientos y vamos a saber entonces cuál va a ser la fuerza axial de la barra. Es decir, si yo conozco estos desplazamientos en los extremos, lo multiplico por su matriz de rigidez y entonces sé la carga axial que tiene la viga, ya sea de compresión o de tensión. Así como podemos encontrar las fuerzas internas o las cargas axiales, también podemos encontrar las reacciones. Y al principio, pues lo primero que encontramos son los desplazamientos en dirección global. Entonces ya vamos a tener desplazamientos, fuerzas axiales y reacciones, que es lo que necesitamos para cuando analizamos una armadura. Es decir, que tendríamos ahora pues nuestra matriz de rigidez. Esa matriz de rigidez la multiplico por los desplazamientos, por dn y por df, y entonces tengo mi carga axial, ya sea de tensión o ya sea de compresión. Es decir, si ustedes se fijan aquí, si la fuerza F va hacia arriba, si la fuerza F va hacia arriba, es decir, si QF va hacia arriba, entonces esa QF es positiva. Y entonces la QN tendría que ir hacia el otro lado, tendría que ser negativa para que la barra esté en tensión. Si QN va hacia abajo, es decir, si QN va en esa dirección, entonces QN es negativa. Y la QF, perdón, la QN va a ser positiva, así. Este sería QF y este sería QN. Y entonces si eso se da, entonces la barra está en compresión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Bueno, finalmente, nosotros hemos estado hablando pues que trabajamos con un sistema global para poner las cargas y un sistema local para analizar las fuerzas internas. Necesitamos manejar pues un sistema pues consistente, ¿no? Donde las cargas sean en dirección global, la rigidez sea en dirección global y también nosotros tenemos que hacer pues la transformación primero de fuerzas en dirección global a fuerzas en dirección local y luego también de desplazamientos globales a desplazamientos en dirección local. Entonces, estos son los dos sistemas de coordenadas que vamos a usar. Uno es el sistema de coordenadas global, que es XY, y el otro es el sistema de coordenadas local, que sería X' y hacia arriba Y'. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo una barra así? De este lado va a ser el nudo inicial y de este lado va a ser el nudo final. Eso significa que la barra va hacia allá, así con, con la numeración de un amigo. Esa barra va hacia allá. Y entonces, ¿cómo le dibujo el sistema local a esta barra? Si se fijan, esta barra tiene definida la flecha, esta flecha,
Esta flecha indica dónde inicia y dónde termina, es decir, la dirección. Y en ese eje es donde va la X'. La X' va del origen, que es N, a el nudo final, que es F. Entonces nosotros tenemos así una maqueta. Este es el origen. Esto es Y' y este es X'. Entonces, si yo quiero saber cómo va el sistema de coordenadas local de esta barra, voy a tomar este punto de aquí, lo coloco sobre el nudo N y hago que esta punta, el eje X, este eje X, apunte hacia Y. Y entonces mi sistema de coordenadas va a quedar, obviamente para acá, es X', ¿verdad? Sí. Y entonces, para abajo, va a quedar Y'. Es decir, que este sistema que tenemos aquí así, lo vamos a colocar con el origen en N y que apunte hacia F. Y entonces la Y me queda hacia abajo. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros le colocamos los números aquí a los nudos y los números a la barra y indicamos la dirección, estamos también estableciendo el sistema de coordenadas local. Y el otro sistema, pues puede ir por otro lado, ¿no? Este sería el sistema de coordenadas global. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, por ahora ahí le vamos a dejar. Mañana vamos a hacer la transformación, primero de fuerzas y también la transformación de desplazamientos. Pero eso lo vemos mañana. Inge, una pregunta. Mande. Mande. Ayer no me pude conectar, no sé si dio fecha para el examen. Hoy no le dije a los otros. Había dicho que el viernes. Digo que el jueves, ¿verdad? Sí, nos había dicho que el jueves, Inge. Pero a los otros no me acuerdo. Mañana lo platico con los otros a ver cómo están. Y de todo modo, si no es el jueves, pues que sea el lunes. Muy bien, Inge, gracias. Dale, pues nos vemos. Nos vemos, Inge. Y hasta luego, gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana, que Gracias, estén bien. Inge. Hasta luego, bye. El Inge. Bye, buenas tardes.